Bueno, les vamos a explicar cómo se obtiene una resistencia eléctrica de 3.25 ohmios. Esta es la práctica de electricidad número 1. Los integrantes son Ramos Byron, Cajamarca Raúl, Patiño Daniel y Pesantes Paul. Los elementos que se usó para la práctica fueron un multímetro, un flexómetro, un alambre de cobre, un elemento aislante y un termómetro para medir la temperatura. Para obtener la longitud del alambre de cobre nos guiamos de una tabla de internet en donde nos da el número AWG del alambre y su diámetro en milímetros. Para obtener esta longitud empleamos la siguiente fórmula, que es resistencia igual a resistividad del cobre por longitud sobre el área transversal del alambre. Nosotros utilizamos un calibre del alambre de 33, y su diámetro en milímetros es de 0.1798. Los datos que ya nos dan es una resistencia de 3.25 ohmios, la resistibilidad del cobre 1.72 por 10 a la menos 8 ohmios por metros y el área que, reemplazando el diámetro del alambre número 33, nos da un área total de 2.5390 por 10 a la menos 8 metros cuadrados. Entonces ahora vamos a calcular la longitud del alambre de cobre con los datos ya mencionados anteriormente y llegamos a obtener una longitud de 4.797 metros con el número 33 de la tabla. Posteriormente a esto se realizó los cálculos para obtener la variación de la resistencia utilizando la siguiente fórmula, que es variación de resistencia igual al coeficiente del cobre por la resistencia inicial por la variación de la temperatura. Empezamos con una temperatura ambiente de 20 grados centígrados, el coeficiente del cobre de 0.004 y la resistencia inicial de 3.25. Se le hizo los cálculos ya incrementada la temperatura de 20 grados centígrados a 40 grados centígrados y se obtuvo una primera variación de resistencia de 0.26 ohmios. Esta variación se le suma a la resistencia inicial y obtenemos una resistencia de 3.51 ohmios. Ahora se le incrementa 20 grados más y tenemos una variación de temperatura de 60 grados a 20 grados centígrados. Se le reemplazó en la fórmula de igual manera y obtuvimos una segunda variación de resistencia de 0.52 ohmios. Esta igual se le sumó más la resistencia inicial de 3.25 y se obtuvo una resistencia total de 3.77 ohmios. Se le incrementó finalmente 20 grados centígrados hasta llegar al tope de 80 grados centígrados de la variación de la temperatura y se obtuvo la última variación de resistencia, que es 0.78 ohmios. Se le sumó más la resistencia inicial y obtuvimos una resistencia total de 4.03 ohmios. Ahora los datos que se obtuvo en la práctica, al realizar la práctica, son los siguientes. En primera instancia existe un margen de error de 2.4 ohmios del mismo multímetro. Entonces la resistencia que logramos obtener, la variación de la resistencia que logramos obtener con los cálculos fue de 5.8 ohmios. Y para obtener la resistencia que es la que sirve, se le restó 5.8 ohmios que la calculamos menos los 2.4 ohmios de margen de error que es del propio multímetro y se obtuvo la resistencia de 3.4 ohmios. Se procedió a calentar el alambre de cobre hasta llegar a una temperatura de 40 grados centígrados como se ve en la imagen y se le realizó la resistencia. Realizó los cálculos de la resistencia total y llegamos a obtener una resistencia de 3.6 ohmios. Se calentó nuevamente hasta llegar a 60 grados centígrados y procedimos a hacer los respectivos cálculos que
nos dio un total de 3.9 ohmios. Para llegar al tope de 80 grados centígrados se le sumó 20 grados más. Entonces esta fue la variación de la temperatura y obtuvimos al final una variación de resistencia de 4.3 ohmios. Entonces esto es todo con respecto a la práctica para calcular una resistencia de 3.25 ohmios.